Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Es grato tenerles con nosotros y poder compartir sin duda esperanza. Después de haber estudiado el tema de la condición humana y desde luego las buenas noticias que vienen del Señor, las buenas noticias siguen. El tema de esta semana es extraordinario y será el tema de la justificación por la fe. Tenemos un invitado especial. Él ha venido de Arizona. Él es el secretario de asociación y es el pastor José Marín. Pastor, gracias por acompañarnos. Es un gusto, pastor Ezequiel, poder estar hoy en esta ocasión con ustedes y poder compartir con nuestras personas que ven a través de este canal de Esperanza Colombia y poder compartir un tema tan importante como lo es la justificación por la fe. Y es que esa es de las más grandes noticias, pastor. No sé, en su experiencia personal, decir justificación por la fe, ¿qué impresiones le llegan al corazón? Para mí, cuando hace años atrás, pues el tema de la justificación de la fe, eso es un tema que en los últimos 30 años la iglesia ha venido hablando mucho. Para mí, cuando escucho el tema de la justificación por la fe, es mostrar y exponer la grandeza del amor de Dios. De que aun cuando somos tan pecadores, Dios tiene una manera de salvarnos tan compleja, pero a la misma vez para nosotros tan sencilla de poder lograrla. Así es que este tema de la justificación de la fe, yo creo que para todos nosotros es un tema que nos trae mucha esperanza. Sin duda, así es. Pastor, ¿y es un acto de momento o es un acto que dura toda una vida? Porque siempre hemos establecido diferencia entre justificación y santificación. Correcto, correcto. Bueno, la justificación es algo que sucede en un inicio principal cuando aceptamos ese sacrificio de Cristo, pero continúa todos los días hasta que Cristo venga. Es decir, esa justificación pasada no solo se queda en el pasado, pero nos tiene que ayudar en el diario vivir del presente y del futuro. La palabra justificación, pastor, por la fe, ¿alguna otra connotación, algún otro detalle? Claro. Bueno, primeramente quisiera, porque esta parte de justificación, algunos han dicho que Romanos, que viene siendo, le llaman el lugar santísimo del Evangelio. El Evangelio, sí, una carta extraordinaria, sí, pastor. Es allí donde Martín Lutero, ¿verdad?, que estamos recordando los 500 años de aniversario de este gran tema de la justificación por la fe. Es aquí en Romanos donde este gran hombre Martín Lutero, es en Romanos también donde muchos de nuestros pioneros, como A.T. Jones, Wagner, donde llegaron a este gran tema de la justificación por la fe. Y yo creo que la Escritura nos ayuda a poder entender. Entonces, quisiera leer algo aquí, pastor, de claro que sí, Romanos pastor. Capítulo 3, y es lo que menciona aquí la lección en relación a la justificación por la fe. Dice el versículo 19, dice, pero sabemos todo lo que la ley dice, lo dice a los que estaban bajo la ley, para que toda boca se cierre. En otras palabras, que nos quedemos sin ninguna silencio, no hay en palabra. silencio, o sea, no tenemos nada que decir, nada que agregar. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y sigue diciendo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. En Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí está, son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pastor, bastante tema para hablar, nos tomaría tiempo, pero usted va a destacar lo más importante. Sí. Bueno, la justificación por la fe
tiene tantos símbolos que usa la Biblia. En el libro de Romanos encontramos tantos lenguajes que habla sobre redención, habla sobre justificación, habla sobre la parte donde somos adoptados. Son muchas facetas, pero en esta parte, para mí, justificación por la fe significa yo estoy en bancarrota con Dios espiritual. Estoy con una deuda enorme que jamás voy a poder pagar. Yo soy culpable, pero sin embargo, el que es inocente, aquel que fue limpio, perfecto y sin pecado, decidió tomar mi lugar. Bueno, y ahí viene una pregunta, pastor. Dios podía haber dicho, los perdono. Pero ahí viene el tema de sustituto. Continuemos, pastor. Sí, está interesante el tema. Esto es, porque miren, la justificación de la fe, para poder, como dice aquí el apóstol, para quedarnos con la boca cerrada. Sí, correcto. Para quedarnos con la boca sin palabras, diríamos. Tenemos que entender un poquito por qué razón, al entender el tema de la justificación por la fe, abarca mucho más de un perdón. Es decir, ¿por qué Dios no perdonó a Adán y no nos perdona a nosotros como cuando los seres humanos nos perdonamos? Nos perdonamos, sí. Por ejemplo, te perdono. Correcto. Yo le hago una falta a usted, una ofensa a usted, y yo me humillo y vengo, le digo, Ezequiel, le pido que me perdone por el dolor, el daño que usted me ha hecho. Y usted decide perdonarme. Y ese perdón me deja a mí libre de que usted me siga juzgando por lo que le hice. Claro. ¿Pero qué Dios no hizo eso? Sí. Es que Dios es un Dios de justicia y es un Dios de amor. Y una cosa que es importante entender, amigos, es que Dios es santo y perfecto. Amén. Si Dios nos perdona sin pagar las consecuencias del pecado, realmente ataca todo el fundamento de quién es Dios. De que Dios es un Dios justo, un Dios que Él cumple su palabra. Entonces, el hecho de que Dios no nos perdonó así, sino que nos perdonó aún con mayor sacrificio, es el hecho de que cuando envía a su Hijo Jesucristo, viene a convertirse en el sustituto. Viene a convertirse en el que va a tomar nuestro lugar. Por eso ahora, por ese beneficio de Cristo que murió en la cruz por nosotros, básicamente, ¿qué significa ser justificados? Esto es lo que significa. Jesucristo, cuando viene un pecador, dice, Señor, quiero que me perdones. Esto es lo que hace Jesús. Padre, te pido que perdones a José. No mires a José, mírame a mí. Extraordinario. Acepta mi sacrificio. Mi vida está en lugar de José. Maravilloso. Y eso para mí es maravilloso. A la misma vez, Dios sigue siendo justo. Sí, sigue siendo. Sigue siendo Dios santo. Sigue siendo Dios perfecto. Pero a la misma vez nos salva. Nos salva. Maravilloso. Nos salva. Pastor, y dentro de lo que se ha leído, pues vuelve a aparecer el tema de la ley. ¿Qué significa estar bajo la ley? Bueno, estar bajo la ley es estar bajo su jurisdicción. Estar bajo la ley significa de que yo he sido culpable de desobedecer la ley. Y cuando yo soy culpable de desobedecer la ley exige que yo pague la pena. Correcto. La ley exige que la única manera que yo voy a poder vivir es que yo obedezca perfectamente. La ley exige para que yo pueda seguir viviendo, no solamente yo obedezca perfectamente, pero que no haya pecado en mí. Correcto. Entonces, estar bajo la ley es estar bajo este dominio de que yo estoy sin pecado. Entonces, este aspecto de estar bajo la ley nos dice a nosotros de que a través de todo el Antiguo Testamento era claro que la ley se nos dio para cerrar nuestra boca. Extendámonos en eso, pastor, el propósito de la ley. Sí, y entonces regresando a esto del propósito de la ley, es bien claro que cuando estamos bajo la ley exige muerte. La ley exige que muramos. Así es que es ahí donde viene Jesucristo. Es ahí donde viene Él a ofrecer su sacrificio, porque en la tierra
solo hubo uno que obedeció perfectamente. Fue Jesucristo. Fue Jesucristo. Pero interesante, algunos creen, porque hay un peligro aquí. Un peligro es, voy a obedecer para que Dios me salve. Me salve, sí. Ese es un peligro y eso no es justificación por la fe. Eso es justificación por las obras. Eso nos jacta a nosotros. Eso nos da razón a nosotros de gloriarnos a nosotros mismos. El otro extremo es... En la otra orilla, ¿no? Correcto. El otro extremo es de que yo digo, bueno, Dios ya me justificó. Sí. Ya pagó mi deuda. Por lo tanto, yo ya no tengo que obedecer la ley. Ese es el otro extremo. Ese es el otro extremo. Pero aquí claramente nos enseña, es más, le voy a leer un pasaje de lo, de lo que Jesús dijo acerca de la ley. Porque nos da a entender, y aquí es donde voy a contestar la pregunta, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley aquí? Miren lo que dijo Jesús en Mateo 5, se lo leo, versículos 17, dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Y luego todavía más. De manera que el cualquiera que quebrante de uno de sus mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Y sigue diciendo, por lo tanto, os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Dos cosas aquí de la ley. Número uno, la ley para Dios es importante. Correcto. Porque el propósito de la ley no es salvarnos. No nos puede salvar. Ese no es el propósito de la ley. Dios nos dio su ley para que nosotros a través de la ley pudiéramos exponer nuestros pecados. Es decir, si la ley no fuera importante, nadie llegaría a la convicción de que hemos pecado, de que hemos fallado y de que estamos destinados a la muerte. Entonces, la ley expone nuestros pecados. Mira el contraste. La ley expone tu pecado. La ley expone la gravedad de tu pecado. Pero la justicia no expone el pecado. La justicia expone el sacrificio de Cristo. Jesús. Qué interesante. Así que la ley expone tu pecado, pero la justicia de Dios expone el sacrificio de Cristo. Entonces yo diría, nosotros no podemos experimentar la justificación por la fe, el perdón, la gracia de Dios, el saber que delante de Dios, no solamente Dios me ha perdonado, pero que también Dios me declara justo, como si nunca hubiera pecado en mi vida. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario. Claro, así que buenas noticias. Esas son buenas noticias. Así que la ley es importante, pero no es importante en el sentido que nos salva. Pero la ley muestra el carácter perfecto de Dios y también expone nuestro pecado para llevarnos a la justicia de Dios. Pastor, hablemos de la justicia de Dios ayer y hoy. Bueno, ¿saben ustedes que la justicia de Dios, al comprender esto de la justicia de Dios, que básicamente tiene que ver con la vida perfecta que Dios vivió aquí en la tierra? O sea, vivió sin pecado y vivió por nosotros. Pero como yo mencionaba al principio, la justicia de Dios no solamente es para los pecados que hemos cometido. La justicia de Dios es también para las obras buenas que hago delante de Dios. Correcto. Porque, ahí podríamos decir cómo se aplica la justicia a la actitud de las obras o para el pecado solamente, ¿no? Correcto. Y esto es libertad para el cristiano. Cuando tú vives bajo el pensamiento de que tengo que obedecer a Dios para que me salve, eso crea una carga muy grande en la experiencia cristiana. Correcto. Eso crea frustración, eso no crea paz, no crea alegría en la vida cristiana.
Pero cuando yo sé de que yo vengo tal como soy con mis pecados, yo sé que Jesucristo tomó mi lugar, aunque yo no lo merecía, Él me perdona completamente, sin ninguna obra mía, y no solamente me perdona, pero me declara completamente justo. En mi vida cristiana, eso me da una liberación. Correcto. Me da una liberación de vivir diferente, alegre, positivo. Tengo una razón de compartir el Evangelio y además mi motor y mi motivación para vivir la vida cristiana es el hecho de que Dios me ha perdonado y sigo siendo perdonado. Entonces ahora, todas las cosas buenas que hago, aún las cosas buenas que hago, sin la justicia de Dios, están corruptas. Así es, sí. Están inmundas. Como trapo de inmundicia, ¿no? Dice el profeta. Sucias. Nosotros creemos, ya soy bueno porque hice esas cosas buenas. Sí. Pero delante de Dios, aún mis cosas buenas es suciedad delante de Dios. Pero también mis cosas buenas que yo hago, dependo de su justicia. Dice, Señor, gracias por la oportunidad que hoy tuve de compartir un estudio bíblico. Gracias porque hoy pude ayudar a una persona en las calles. Gracias porque hoy pude hacer este servicio comunitario. Pero Señor, reconozco que esto es aceptado delante de ti, no porque yo lo hice. Esto es aceptado delante de ti porque la justicia de Cristo complementa mi debilidad y sube delante de ti como un olor agradable delante de la presencia de Dios. Pastor, usted está destacando algo que es pues una situación que tenemos que tener muy clara, ¿no? Usted hablaba y me detengo en la gente que vive mirando, bueno, ¿y qué me toca hacer aquí? ¿Qué no debo hacer aquí? Y la otra parte que nos indica que ya es una obediencia como la flor coloca su mirada hacia el sol, así ocurre naturalmente, ¿no? Ahí es la relación que tengamos con Dios, ¿no? Correcto, correcto. Por eso Martín Lutero, cuando leyó el libro de Romanos, allí encontró su liberación. Allí encontró de que lo único que él tenía que ofrecer a Dios, dice, hay una cita que él dice, no recuerdo exactamente las palabras, pero dice, él dijo algo más o menos así. Lo único que yo tengo que ofrecerle a Dios es mi pecado. Sí. Eso es lo único que tienes que ofrecerle, es mi pecado. No hay más. Y es Dios el que nos perdona, pero en sí, por eso yo creo que si hay una cosa que se puede destacar de todo esto, es que porque una cosa, y esto es otra cosa, pastor, que la lección expone, una cosa es entender la justificación por la fe, y otra cosa es experimentar la justificación por la fe. Y hay una cita hermosa que sí, léala, pastor. Esa está preciosa. Esa es micrófono, preciosa. como se dice, habíamos comentado. Dice la escritora cristiana Elena G. White, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Admirable. Correcto. O sea, y ahí es donde entienda, cuando nosotros llegamos a entender la justificación por la fe, cuando la vivimos, no hay ningún lugar para jactarse humanamente. O sea, no hay razón de sentirse uno mejor que los demás. Es imposible. Cuando uno ha entendido que Dios me perdonó, no porque lo merezco, no porque he hecho algo, pero Dios me ha perdonado porque Él hizo algo, porque Él es perfecto, entonces eso a mí no me da razón de jactarme por mí. Sí me da razón de jactarme por Él. Por Él. Me jacto, digo. Gloria para Él. Gloria para Él, como Sí. dice el apóstol Pablo. Ajá. Si hay una cosa en que debo de gloriarme, si dijo Pablo, si hay una cosa en que debemos de gloriarnos, me glorío en la cruz de Cristo. Pastor, usted mencionaba a Lutero y la pregunta es si está dentro de la lección, ¿por qué esta es una verdad que pues a él lo estimuló y por qué es un tema tan crucial para que lo entendamos hoy también nosotros? Sí. Justificación por la fe. Yo creo que una de las razones que es tan importante entenderlo hoy en día y hasta el día que Cristo venga es por varias razones, pastor. Una de ellas sería porque vivir la justificación de la fe fue el plan de Dios. Ajá. Es el plan de Dios de poder entender su carácter, su amor, su misericordia, su gracia, su favor inmerecido. Ese era el plan de Dios, que era la única manera de salvarnos. Eso es claro. La segunda, una vez que Dios nos ha salvado, es la única manera
de mantener nuestra salvación fresca todos los días, dependiendo de Él todos los días. Tercero, la justificación de la fe es lo único que me lleva a una obediencia que agrada a Dios. Por eso dijo Jesús, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no vas a entrar en el cielo, porque la justicia de los escribas y de los fariseos era una jactancia de las obras. Ellos se jactaban por todo lo que hacían. El centro era ellos y no Dios. Entonces, la justicia que es mayor a la escriba de los fariseos es esa justicia que está basada no en lo que yo hago, pero está basada en lo que Dios ha hecho por mí. Es una justicia que está basada, que la razón por que yo obedezco es porque estoy eternamente agradecido con Dios por lo que ha hecho por mí. Amén. Y la última razón por la cual yo diría que es tan importante la justificación por la fe es porque es este tema que termina el conflicto de los siglos. Ahí en el Apocalipsis aparece, ¿no? Correcto, porque lo que quedó siempre en duda desde que entró el pecado, allá aún en el cielo, entró en duda la justicia de Dios. Correcto. La mentira que Satanás sembró era de que Dios era un injusto, tirano, sí, una persona arbitraria que solamente quería que la gente se sometiera a Él, que obedeciera a Él. Y dejó esa gran mentira. Pero el plan como Dios a través de la humanidad ha ido trabajando, mandó a su Hijo, es este tema de la justificación de la fe que nos va a sanar a nosotros. Amén. Nos va a sanar a nosotros. Que cuando estemos en el mundo venidero, nunca más volver a pecar. Pastor, el tema de la justificación por la fe. Amén. Pastor, en estos últimos momentos, hablemos a alguien que al otro lado está de pronto en el extremo de pensar que es por obras y en el extremo de considerar que no, ya Él hizo todo por mí, yo no tengo que hacer nada. ¿Cuál sería el mensaje así de apelación en este momento? El llegar a esa actitud es una evidencia de que no hemos entendido la justificación por la fe. Correcto. No la hemos experimentado, porque Jesús dijo un día, al que se le perdona mucho, mucho ama. Mucho ama. Sí. Entonces, si yo realmente no creo que es importante obedecer a Dios, ¿qué fue lo que llevó a Jesús a la cruz del Calvario? Nuestra desobediencia. Así es. O sea, la misma cruz del Calvario nos dice a nosotros lo horrible, horrendo que es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado destruye a los que ama. Destruye, nos causa tanto dolor. Pastor, en estos 15 segundos, el mensaje de invitación a alguien a abrazar esta verdad tan extraordinaria. Pues yo te animaría que así como estás, cada día acepta la provisión que Dios ha hecho para ti, vive en Cristo, obedece por fe y amor, y que Dios te bendiga. Agradecemos a Dios por la linda oportunidad que nos ha dado de desarrollar este tema con el Pastor Marín. Pastor, muchas gracias. Gracias, Pastor Ezequiel. Gracias. Amén. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.